En 1 Samuel, capítulo 2, 1 al 10. Dice, Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Hoy día vamos a abordar, aunque leímos 10 versículos solamente, vamos a abordar el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2 de 1 Samuel. La próxima semana vamos a hacer un sermón de 3 capítulos de la Biblia. Por lo tanto, te vamos a animar a que vayas leyendo los siguientes capítulos de la Biblia, de 1 Samuel, cosa que cuando vengas sepas más o menos de qué estamos hablando. Si no, también te voy a tratar de explicar, pero va a haber mucha más riqueza si tú ya estás al tanto de lo que va pasando. Son 21 sermones, así que vamos a estar 21 domingos hablando de esto, un poquito más, porque hay predicadores invitados entre medio. Bien, ¿de qué se trata 1 y 2 Samuel? Si vieron el video ya tienen algunas ideas, pero básicamente el libro de Samuel es mejor decirle 1 y 2 libro de Samuel, que en realidad fue escrito como un solo libro y simplemente fue dividido por lo extenso que es. ¿De qué se trata este libro? De cómo Dios mira el corazón. ¿Han escuchado alguna vez decir, pero si lo importante es que Dios mira el corazón? ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? Yo quizás lo he dicho, no recuerdo. Pero es algo súper común. Es como, pero si Dios mira el corazón, o sea, no hay nada malo. Es como, no, terrible que Dios mire el corazón. Porque de nuestro corazón vienen los malos pensamientos, de nuestro corazón viene las guerras, de nuestro corazón viene el engaño, la mentira. Entonces, si Dios mira el corazón, es peligroso. Estamos en aprieto si Dios mira el corazón. Y Dios dice en 1 Samuel 16, no te dejes impresionar por su apariencia, le dice a Samuel, ni por la estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice el Señor. Entonces vamos a estar ahí, hablando de lo más profundo de nuestro corazón. Y mi oración, y la oración de los ancianos, es que el Señor infunda profundo temor en nuestra vida, que Él infunda temor en nuestra iglesia, Curauma, para que sea una iglesia humilde, que se cuida del orgullo, que se cuida de menospreciar el reino del Señor. Así que nos embarcamos en esto, 1 y 2 Samuel, para ver cómo Dios trabaja sobre el orgulloso, pero trabaja en el humilde. ¿Ok? Dios trabaja sobre el orgulloso, pero trabaja en el humilde. Y vamos a ver la historia de Samuel, de Saúl y de David, ya del rey David. Mató a Goliat, ¿cierto? Toda la famosa, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a estar explorando eso a lo largo de esta serie. Hay 3 personajes en el capítulo 1 y 2, en este primer sermón, que se llama El canto de Ana, versos que descansan en la promesa. Siempre mis títulos parecen teleseries, no sé, pero es el título que quise ponerle. Y básicamente hay 3 personajes en el capítulo 1 que no lo leímos, pero te lo voy a ir contando, y en el capítulo 2, que fue el que leyó Carolina.
hay tres personajes. El Cana es el esposo de Ana, Penina, que es la esposa del Cana, y Ana, que es la otra esposa del Cana. De hecho, tú abres el capítulo 1 y lo primero que mira es, el Cana tenía dos esposas. Y decimos, partimos mal, ¿cierto? Porque un poco antes Dios había dicho, no, el matrimonio es de a uno, ¿cierto? Adán y Eva. Y aquí viene este compadre y tiene dos esposas. Y vemos que Abraham y otros hombres también tuvieron dos esposas. Entonces, los primeros versos de este libro de 1 Samuel nos muestra que Ana no podía tener hijos. Este es el tema, donde parte todo. Ana no puede tener hijos. Eso, decimos, no es tan terrible, ahora mucha gente no quiere tener hijos, pero para la época significaba que no tenía hijos. O sea, perdón, que no tenía bendición. No tener hijos es que no tienes bendición, no tienes la bendición de Dios. Que de algún modo Ana decía, yo estoy maldita. Se decía que era despreciada por Dios. La gente decía, ella, como no tiene hijos, está despreciada por Dios. ¿Saben por qué? Porque dentro de la religión judía había una promesa sonando. Una promesa que un judío guardaba en su corazón. ¿Y cuál era la promesa? Que se iba a levantar un hijo de Eva y que aplastará el pecado para siempre. Y luego hubo otra promesa, antes de 1 Samuel, que es por medio de tu descendencia, de la descendencia de Abraham, iban a ser bendecidas todas las naciones. Y todos ellos eran descendientes de Abraham, todos los judíos. Entonces decían, ok, de acá va a venir la bendición. Estamos esperando a un hijo. Entonces, si tú no eres parte de eso, simplemente eras rechazado por Dios, lo que se entendía, lo que se creía de la época. Ana no era de bendición, porque no iba a traer descendencia. Se fijan un poco, tratemos de ponernos en el lugar de Ana. Ella estaba sufriendo mucho. La promesa de Dios no era para ella. Ella no estaba formando parte del plan de Dios para el mundo. Ella representaba muerte, representaba lo que perece. Por otra parte, estaba el Cana, hablamos de Ana. Estaba su marido, el Cana, quien era un esposo con aparentes buenas intenciones. Pero él tenía dos esposas, ¿cierto? Y Ana, quien no podía darle hijos, y Penina, que sí podía darle hijos. De algún modo, el Cana, al que su esposa Ana no podía tener hijos, él dijo, ok, yo voy a asegurarme de estar en el plan de Dios. Y se casó con otra mujer. Así aseguró su descendencia, el honor, su honor, ¿cierto? Tal vez pensando que así el Cana podría contribuir al plan de Dios. Penina, por otra parte, la segunda mujer, era una mujer fructífera, tenía dos hijos, pero su corazón estaba podrido. Y ella atormentaba a Ana, quien era su rival, dice la Escritura, ahí en el primer capítulo. Y Penina la hacía enojar, ya que el Señor la había hecho estéril. Entonces Penina decía, mira, el Señor te hizo estéril, mira yo, tengo dos hijos. Yo sí que formo parte del plan de Dios. Y el primer capítulo nos muestra que hay un culto, el culto anual que se llama, que es un culto súper importante. Esto es en un contexto de una familia levita. ¿Qué significa eso? Que ellos están encargados completamente del culto de Dios. Ellos estaban encargados solo de ser los hombres candidatos a sacerdotes. Y en este culto tan especial, una familia levita separada de todas las otras tribus, separada solo para estar con Dios, para guiar al pueblo y ser mediadores entre Dios y el pueblo, Penina utilizaba este momento para atormentar a Ana, hasta hacerla llorar. De hecho, dice el capítulo 1, que Ana ni siquiera comía de la angustia y del dolor que le hacía pasar Penina. Por otro lado, el Cana se daba cuenta de todo esto y favorecía a Ana, le daba un poco más en el plato de comida, no sé cómo lo hacía, pero le daba más de no sé qué. Y en los sacrificios también le daba un poco más a ella. Siempre había cierta preferencia hacia Ana, la amaba. Pero esto encendía la ira de Penina. Y seguramente le hacía a Penina más daño a Ana. Y el Cana, cuando Ana estaba llorando, angustiada, no podía comer, el Cana, como todo un hombre sabio y con baja autoestima, le dice, pero no llores, yo soy mejor que 10 hijos. Eso le dijo el desgraciado, eso le dijo. No llores, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos?
El Cana solo tenía buenas intenciones, pero no entendía nada de lo que estaba pasando. Es un pésimo consejero bíblico. Ana, muy angustiada por esto, va al lugar más seguro del pueblo. ¿A dónde? A la capilla, o no existía el templo en ese tiempo, pero al lugar donde estaban los sacerdotes, al lugar de oración. Fue a la iglesia, por así decirlo. Y ese era el lugar más seguro para estar mal, ¿cierto? Y con gran angustia ella ora al Señor y se pone a llorar. Y dijo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida. Literalmente, nace el hijo. Si tú me concedes un hijo, yo voy y lo entrego al sacerdote. Acuérdate que son levitas, entonces se encargan de eso. Lo entrego al sacerdote para que él sea entrenado, capacitado y criado en todo ese contexto. Ana quería formar a toda costa parte de la promesa de Dios, del plan de Dios. Más allá de tener un hijo o ser madre, ella quería formar parte del plan. Ella abrió su corazón en el lugar correcto, pero el sacerdote, Elí, este otro personaje, Elí, la miró y le dijo: sí, déjame orar por ti. No, la reprendió. Le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Así le dice, capítulo 1, léelo. Así le dice, Ana llorando, diciendo: Señor, y implorándole al Señor, y viene el sacerdote o el pastor, no sé, y viene y dice: ¿ya estás cura? Así, ya estás borracha, deja el vino. Elí tampoco entiende qué está pasando. No es usado por Dios para traer consuelo a Ana. Y Ana le aclara, me encanta Ana, es muy humilde, y le aclara, le dice: no, Señor, lo que pasa es que no estoy curada, ¿cierto? No estoy no es problema de alcohol. Solo vine a desahogarme delante del Señor por mi angustia y mi aflicción. Y Elí no le dice nada, dice: ojalá Dios te conceda lo que le estás pidiendo. Ana se vuelve feliz a su casa. Aún Ana no estaba embarazada. Ana seguía igual, nada cambió, su circunstancia no cambió, y ella se devuelve a su casa feliz, igual. Y volvió, incluso el texto dice, incluso volvió a comer. Tiempo después, Ana queda embarazada, da a luz un hijo y le puso Samuel. Porque, dice ella, al Señor se lo pedí. Eso significa Samuel. Y como Ana es una mujer de palabra, después de que destetara a su bebé Samuel, lo lleva donde Elí para el servicio sacerdotal. Y así, Ana, cuando va a dejar al pequeño Samuel, canta esta hermosa canción que leyó Carolina. Podría haberla cantado Carolina, pero la leyó nomás. El poema o esta canción de Ana trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias, que es la esterilidad, ¿cierto? O la maldad, Penina, Elcana, Elí, Dios está cumpliendo igual sus propósitos en la historia. Este poema ha sido puesto aquí para introducirnos a toda la carta de 1 y 2 de Samuel. Entonces, este sermón va a ser una introducción básicamente a toda la carta. Su canto, aunque responde a su circunstancia particular de ese momento, es un canto profético que mira hacia adelante, que apunta hacia adelante y nos muestra el carácter de Dios, la obra de Dios y la promesa de Dios. Si tú tomas nota, vamos a hablar del carácter de Dios, de la obra de Dios y de la promesa de Dios. Versículos 1 al 3 dice: mi corazón se alegra en el Señor, en Él, canta Ana, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. Es interesante que este canto de una mujer es un canto de adoración. Porque no menciona al hijo, no menciona que Dios le dio un hijo, ¿cierto? No menciona ni siquiera, ni tampoco le agradece. No hay palabras de gratitud. Es un cántico puramente de adoración. Ella dice que su corazón se regocija en el Señor, porque puede celebrar, ¿qué?
dice ahí. Puedo celebrar su salvación. Ana está viendo mucho más allá de un hijo o de un regalo del Señor. Está viendo mucho más allá de una oración respondida. Ella está entendiendo en qué parte de la historia de la redención está. Ella está esperando al hijo que nacería y que aplastaría la cabeza de la serpiente o el pecado, esta profecía que está en Génesis capítulo 3. Ella está esperando al descendiente de Abraham que bendecirá a todas las naciones. Ella está esperando eso. Ana, al ser oprimida por Penina, no entendida ni acompañada por su esposo y no pastoreada por su pastor, ella entiende que el poder no radica en ella, sino que radica en el Señor. Y Ana describe quién es el Señor, del cual radica su poder. Dice, Dios es fortaleza, Dios es salvación. Fíjate solo en estos 3 versículos. Fortaleza, salvación, Él es santo, no hay otro como Él es la roca, Él es el Señor, Él es sabiduría, Él es juez. Ese es el Dios de Ana. Y su carácter, el carácter del Dios de Ana, muestra a la vez su corazón. Él es el Dios de los humildes. Y Ana introduce aquí el tema central del libro. Cuando pasemos por la historia de Samuel, de Saúl y de David, vamos a ver este tema. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. Penina, una orgullosa, que lucía a su hijo frente a Ana, para simplemente provocarla. El Cana, que tenía un gran concepto de sí mismo, yo soy mejor que 10 hijos. Elí, que no entendía lo que Dios estaba haciendo frente a una oración suplicante y reprende sin sentido él. Ese, queridos, eso que acabo de decir, es el estado de Israel completo. El estado espiritual de Israel completo en ese tiempo era la rebeldía. Recordemos que Primera de Samuel viene después de Jueces, donde en Jueces vemos la decadencia del pueblo de Dios. Vemos lo terrible y el pecado terrible y la desobediencia terrible del pueblo de Dios. Ellos eran arrogantes, eran orgullosos. Y en ese contexto viene Primera de Samuel. Y la frase célebre del libro de Jueces es justamente: en ese tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien les parecía. Ese es el contexto en que nace Samuel. Ese es el contexto que está pasando Ana. En ese tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien les parecía. El orgullo, queridos, es el pecado más peligroso de todos y se caracteriza por hacer lo que bien nos parece. Penina, Elcana y Elí hicieron lo que bien les parecía. De hecho, el pasaje no muestra con claridad si Elcana era bueno o malo éticamente hablando, pero sí muestra que Elcana hacía lo que bien le parecía. Pero Dios tiene un carácter. Y este carácter que describimos es un carácter imponente, es un carácter justo. Aunque Penina, Elcana y Elí no fueron un lugar seguro, Dios sí terminó siendo un lugar seguro para Ana. Y en la justicia de Dios, cualquier intento de oposición a su reino, a su gobierno, va a ser descubierto. Porque dice Ana, Dios todo lo sabe. Pero también cualquier oposición al gobierno de Dios en nuestra vida va a ser juzgado. Porque Ana dice, Él es quien juzga las acciones. Así, todo empieza con una mujer llorando por cosas domésticas y todo el resto se ve a través de esta perspectiva. Esta historia de Ana, pequeña historia de Ana de 1 capítulo y medio, refleja el estado espiritual de todo Israel hasta ese momento. Y esto es lo que veremos toda la serie. Vemos primero entonces el carácter de Dios, pero en segundo lugar vemos la obra de Dios, del versículo 4 al 8. Dios, al tener un carácter como el que tiene, Él obra conforme al carácter que tiene, ¿cierto? Lógicamente. Y mira lo que hace Él con el orgullo humano, y mira lo que hace con el humilde. Y me encanta esto porque esto es la obra de Dios. Dios está haciendo algo. ¿Qué está haciendo Dios? Esto, mira. El arco de los poderosos se quiebra,
pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces. Eso 7 veces tiene que ver con plenitud. Pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar del sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarnos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Eso es lo que Dios está haciendo en este mundo. Ana, una mujer que reconoce que su poder solo viene del Señor. Eso es humildad, que su poder solo viene del Señor. Una mujer que se reconoce necesitada de la gracia rescatadora de Dios. Ahora tiene una perspectiva nueva de la realidad. Tiene la perspectiva de Dios de la realidad. Ana es un ejemplo de cómo una buena teología, un buen conocimiento de Dios, nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente. Y esta es la realidad. Dios obra sobre el orgulloso. Dios obra en el humilde. Pero Dios va a obrar, sí o sí. Este es un canto que exalta a un Dios soberano y a la vez nos pone a nosotros en el lugar correcto. No somos nada, ni lograremos nada que prevalezca sin el gobierno de Dios en nuestras vidas. Lograremos cosas terrenales, cosas pasajeras, aventuras, cosas divertidas, una casa, podemos lograr cosas en la vida. Pero son cosas terrenales y pasajeras que al obtenerlas, probablemente, si nos dedicamos a eso, que seguiremos la mentira de que somos mejores que otros, incluso que Dios mismo. C.S. Lewis dijo, un hombre orgulloso siempre está menospreciando las cosas y a las personas. Y por supuesto, mientras mires hacia abajo, dice Lewis, no puedes ver algo que está por encima de ti. Luis dice 2 cosas. Primero, vas a ser un criticón. Si eres orgulloso, si somos orgullosos, vamos a ser criticones. Vamos a ser menospreciadores. Tus palabras y acciones serán navajas que cortan para los demás. Eso es orgullo. El orgullo te hace vivir en el delirio de que eres mejor, de que tienes lo mejor, de que tienes el mejor juicio de las cosas. Por eso miramos por debajo del hombro a los demás. Pero ¿sabes cuál es el problema? Dice Luis. Que no te das cuenta de que tu perspectiva es una ilusión, un lamentable delirio. Al que menosprecias, realmente está sobre ti. Es mejor que tú. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que al no poder mirar hacia arriba, porque tu orgullo tuerce tu cuello para que tú mires hacia abajo, ¿sabes qué va a pasar? Que nunca vas a poder mirar a Dios. Y eso es lo terrible del orgullo, porque vas a mirar a todos de tu hombro hacia abajo. No es contigo, Diego. Estaba mirando para allá, ¿cierto? Vas a mirar a todos, mejor para acá. Mirar al otro del hombro hacia abajo. Lo único que va a hacer que no podamos mirar a Dios. ¡Qué terror! ¡Qué terrible es eso! ¡Qué peligroso es el orgullo! Que Dios nos ayude. Dios está obrando. ¿Y sabe lo que está haciendo? Está humillando al orgulloso y exaltando al humilde. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y esa es la pregunta. Alguien podría decir, no, yo estoy en lo humilde. Está difícil, ¿cierto? Los poderosos, ¿quiénes son? Los que tienen comida de sobra, los fructíferos, los que tienen riqueza, los altivos, ¿quiénes son? De algún modo todos nosotros somos eso. Todos. Entonces, el carácter de Dios lo lleva a obrar de cierta manera. Y el carácter imponente de Dios es que Él es alguien que se preocupa del humilde, pero que también humilla al orgulloso. Y en tercer lugar viene la promesa de Dios, que esto está muy conectado con los primeros 2 puntos. Ana sigue cantando y no sé qué le pasa acá, porque de repente dice, ya, pero ¿qué está hablando? Mira,
Dice, Él guiará, versículo 9, Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Ah, sigue la misma lógica, ¿cierto? Nadie triunfará por sus propias fuerzas. Amén, decimos. Sí, estamos entendiendo lo que está cantando Ana. Pero mira el verso 10. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. En hebreo, de su Mesías. El canto de Ana es un canto de esperanza, es un canto de esperanza en una promesa. Por eso el subtítulo de este sermón, versos que descansan en una esperanza. Ya vimos que Dios había prometido un hijo a Eva, y este hijo iba a ser el Salvador. Pero el pueblo de Israel en este tiempo perdió esa esperanza y comenzaron a vivir como bien les parecía. Perdieron el foco de su esperanza. Dejaron de vivir esperanzados en la promesa, olvidaron la promesa de Dios. Eso es orgullo, no vivir esperanzados en la promesa de Dios. Si el pueblo fuese humilde, el pueblo en este tiempo, 1000 años antes de Cristo, hubiese dicho, Señor, levanta a tu hijo. ¿Cuándo viene tu hijo a rescatarnos? ¿Cuándo viene el restaurador? Si el pueblo fuese humilde, hubiese orado así. Pero el orgullo dice, estamos bien así. El orgullo dice, no necesitamos a ese hijo. No necesitamos un salvador. El orgullo dice, estoy bien así como estoy. No es tan malo. Puedo realizarme en la vida separado de la promesa de Dios. Puedo hacer lo que quiera en mi vida separado de la promesa de Dios, separado del plan de Dios, separado de lo que Dios está haciendo. Puedo vivir una vida separado de Dios, pero yendo a la iglesia el domingo. Igual se puede. Estando en las comunidades, estando en los grupos, participando. Aún así, aunque es menos probable, pero aún así, puedes estar separado de Dios, viviendo como bien te parece. Oscar Wilde dice, lo único capaz de consolar a un hombre por las estupideces que hace es el orgullo que le proporciona hacerlas. Simplemente eso. Simplemente eso. No cometas el error de creer que los orgullosos son los millonarios, que los orgullosos son los influyentes. Los orgullosos somos todos aquellos que confiamos en nuestras propias fuerzas. Esos son los orgullosos. Los orgullosos somos aquellos que nos creemos superiores a otros. Los orgullosos somos aquellos que nos cuesta ser enseñables. Los orgullosos somos sabios en nuestra propia opinión. Nos creemos el hoyo del queque. Nos creemos lo mejor que existe. Ojalá este mundo tuviera más gente como yo. Así el mundo sería un mundo mejor. Ojalá esta iglesia tuviera más gente como yo. Así esta iglesia sería la mejor. Que el Señor traiga convicción y traiga arrepentimiento a nuestras vidas. Los orgullosos somos aquellos que a pesar de que Dios te habla y obra, lo ignoramos y hacemos lo que bien nos parece. ¿Quién de aquí puede decir, yo no soy orgulloso? Si esto, querido, querida, si esto no te lleva al arrepentimiento, a la convicción de pecado, entonces estamos siendo orgullosos en este mismo momento. Y si persistimos en este orgullo, ya sabemos cuál es el fin. Ya sabemos cómo Dios obra. Dios va a quebrar tu arco de orgullo. Dios te va a humillar. Si tú sigues orgulloso, Dios te va a humillar. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Entiendes lo que Dios te está hablando? Pero el canto humilde de Ana nos muestra que hay una esperanza. Todo este canto no es presente, no sé si fijaron. Este canto no está en tiempo presente. Es un canto que la mayoría está en tiempo futuro. Ella está esperando a alguien. Ella está esperando a algo o a alguien en realidad. Ella está esperando a un Mesías. Mira, el Señor juzgará los confines de la tierra, el versículo 10. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su Mesías, de su ungido. Ana está anunciando la promesa de Dios. Dios levantará a su rey
que gobernará en el nombre de Dios y con la autoridad de Dios. Penina, la tóxica, ¿cierto? Ella no confió en esta promesa. Penina solo vivía orgullosamente, solo vivía en su orgullo y maltrataba a Ana. Elcana no confió en la promesa de Dios, no la tenía presente. Solo vivía orgullosamente y no acompañó a su esposa ni participó en el dolor de su esposa. Y Elí, el sacerdote, aquel que Dios puso ahí, no confió tampoco en la promesa. Solo vivía orgullosamente y no pastoreó a Ana. ¿Te das cuenta? Puede ser no cristiano como Penina, puede ser un cristiano medio frío, medio como que sí, ¿cierto? O puede ser un cristiano de los que va a la iglesia, de los que se porta bien, de los que es santurrón, y aún así puede estar fuera del plan de Dios. Puedes despreciar el gobierno de Dios, no importa dónde estés. Puedes y corres el peligro de que el orgullo te coma. El orgullo es no vivir en la promesa de Dios, conociendo su plan y su voluntad. El orgullo es no esperar al Mesías, Rey de Dios. Primera y segunda de Samuel trata de cómo este Rey de Dios es establecido, pero apunta finalmente a la vida y a la obra de Cristo, quien es el Mesías y Rey. Claro, vamos a ver a David establecido, ¿ok? Y eso sí tiene un cumplimiento parcial, pero finalmente el canto de Ana tiene un cumplimiento final con la llegada de nuestro Salvador y buen Rey y Mesías, Jesús. Ya, pero ¿cómo sabemos esto? O sea, igual, bien creativo eso, porque 1000 años después vino Jesús. ¿Sí? 1000 años después de que Ana cantó este cántico de esperanza en la promesa, que mira al futuro. Ana miraba hacia el futuro. María, la Virgen María, sí, María, canta un cántico, pero no mira hacia el futuro, sino que mira al pasado y mira la promesa ya cumplida. Y quiero pedirte atención en este momento, porque esto es realmente increíble. María tiene en su vientre al Salvador del mundo. Ella tiene en su vientre al Cristo. ¿Saben lo que significa Cristo? ¿Saben? ¿Alguien sabe lo que significa Cristo? Cristo significa Mesías, ungido. Literalmente, Cristo significa ungido. María en su vientre tenía al Cristo. Y entiende perfectamente María lo que está pasando. Tanto que canta la profecía, pero ya cumplida. Ana cantó la profecía que se iba a cumplir. María canta la profecía cumplida. Y mira, el versículo, Lucas capítulo 1, el versículo 46. Y mira cómo empieza, no sé si te suena. ¿Está ahí, cierto? Sí. Mira, mi alma glorifica al Señor. ¿Cómo empieza Ana? Mi alma glorifica o se alegra en el Señor. María dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Las mismas palabras de Ana. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su gracia, su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Mira cómo María une todas las escrituras y dice, toda la escritura, la promesa del Antiguo Testamento está siendo cumplida hoy en mi vientre. Gloria a Dios. El humilde ha sido exaltado. Dios ha traído justicia y ha traído al Mesías. El Señor cumplió su promesa y los que viven en ella son los que son humildes. Dios se glorifica, iglesia, Dios se glorifica en la humildad. Dios se glorifica en la fragilidad. No tienes que defenderte. No tienes que demostrar. No hay nada que probar. Tienes un Dios que se glorifica en tu debilidad. Puedes ser débil,
No tienes que ser poderoso. Puedes ser un fracasado. Esto es un lugar para los fracasados. Puedes ser un fracasado. Yo el primero. Dios te tomará y te pondrá con los príncipes, dice Ana. Dios esconderá tu debilidad en Cristo, en la venida de Cristo, nuestro Rey prometido. Cristo cubrirá tu vergüenza, todos tus pecados ocultos y vergonzosos. Cristo los cubrirá. Tu dolor, Cristo lo cubrirá. Tu debilidad, Cristo la cubrirá. Y guiará tus pasos hasta el último día. ¿Tienes un hambre espiritual que nunca has podido saciar? ¿Quieres algo que te llene? En el Mesías que vino y vendrá, será realmente saciado. ¿Eres pobre espiritual, desvalido? Nuestro Mesías nos sacó del basurero para sentarnos en medio de príncipes y ser coherederos con Jesucristo. ¿Estás muerto espiritualmente? ¿Estás muerto espiritualmente? En Cristo, el Rey de Dios, somos levantados del sepulcro. Hay una esperanza de transformación en nuestras vidas que solo es posible por medio de Cristo. Si eres orgulloso, si soy orgulloso, Dios va a obrar igual en ti. O no en ti, perdón. Dios va a obrar sobre ti. Tu reino, tu pequeño reino, tu reinito orgulloso, no le hará ningún rasguño al reino de Dios comandado por su Rey Jesús. Pero si eres humilde, Dios obrará no sobre ti, sino que obrará en ti y te transformará. Hay esperanza de transformación, hay esperanza de cambio, hay esperanza de renovación por medio de la fortaleza y la exaltación de nuestro Rey y Mesías, Jesús. Quiero que tengamos un tiempo de oración. Y oro al Señor que Él traiga convicción de pecado a nuestra iglesia. Oro al Señor que esta iglesia, Curaum, va a ser una iglesia humilde. Que el pecado nos incomode. Que el pecado no pase como un amigo de nosotros. Sino que el pecado sea algo con lo que luchamos, batallamos, porque queremos vivir bajo el gobierno del Señor. Pero ¿sabes qué? No se puede con tus propias fuerzas. No. De hecho, sería iluso si quieres pelear esta batalla cristiana con tus propias fuerzas. Dios te quiere dependiente de Él. Dios te quiere como Ana, dependiente de Él. Decir mi fuerza, mi fortaleza está solo en ti. Y esperando que el Señor obre en nuestras vidas. Así que quiero invitarte que puedas, si deseas, inclinar tu rostro y oremos al Señor. Señor, muchas gracias. Gracias porque enviaste a Jesucristo. Gracias porque podemos vivir en la promesa de que Dios exaltará a su Rey y que todo ojo verá a Jesucristo reinando. Gracias, Señor, porque la promesa cumplida alimenta nuestra fe para esperar la culminación del tiempo. Gracias, porque el Verbo se hizo carne, porque Jesús, el Rey, el Mesías esperado, vino hace 2000 años y volverá. Gracias porque tú ya cumpliste la promesa. Y ahora tenemos otra promesa en la cual podemos estar seguros de que esperamos en un Dios que cumple sus promesas, en un Dios poderoso. Gracias porque nos has dado al mejor Rey que podemos tener, al mejor gobernante que podemos disfrutar, que es nuestro Rey y Señor Jesús, exaltado hasta lo máximo, que tiene nombre que está por sobre todo nombre y que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús y podamos proclamar que Él es el Señor del mundo. Gracias, Señor, porque el Rey humilde, Jesús, es el Señor de una iglesia humilde. Te pido, Padre, que nos permitas y nos concedas a nosotros como iglesia local, iglesia Curauma, ser verdaderamente humildes y entender que no hacemos lo que bien nos parece, sino lo que a ti te parece. Ayúdanos, Señor, a ser realmente humildes. Ayúdanos, Señor, a batallar contra nuestro orgullo. Y gracias, Señor,
porque lo que no podemos hacer, lo vino a hacer Cristo por nosotros. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.